Continuamos con más aquí en Consultorio Médico. Doctor, seguíamos hablando sobre el tiempo de duración de las cirugías. Claro, entonces para retomar, como te decía, en promedio una septoplastía, que es la cirugía funcional, lo mínimo podría ser entre 20 y 30 minutos, la cirugía. Una rinoplastía podría ser 1 hora, en promedio, ¿no? Lo más rápido que se puede hacer. Ahora, tampoco es la idea pues de que yo soy el meteoro de las cirugías, ¿no? Y quiero hacerlo rápido porque quiero llenar mi ego de decir que lo hago rápido. Tampoco es así. O sea, hay que darse su tiempo. Pero en promedio, digamos que una rinoplastía puede estar entre el rango de 1 hora a 2 horas. Ese es su tiempo estándar. Ahora, hay otro detalle que también hay que tener en cuenta. ¿Por qué yo mencioné 6 horas? Hay veces, ¿no? Claro. Porque estamos hablando, hay veces, de rinoplastías secundarias, que ese de repente es un término que a veces la gente no conoce bien. Cuando uno se opera por primera vez, eso se llama rinoplastía primaria, o sea, es una nariz virgen, nadie lo ha operado. Y obviamente cuando uno opera un tejido que nunca se ha operado, el exponerlo, el disecarlo es la palabra, no, diseccionarlo es más fácil. Ejemplo, es como que, a ver, ¿qué te digo? Tú agarras un cuaderno, le arrancas la hoja y se arranca facilito. Sí. Pero ¿qué pasa si a esta hoja tú dices, uy, chispas, necesito pegar la hoja? Y agarras tu uju, lo pegas, lo dejas y te vas. Y después dices, uy, necesito una hoja y justo necesito esa hoja que he pegado. Y va a ser más difícil, ¿cierto? Porque se pegó. Entonces hay un fenómeno natural que ocurre en el cuerpo que se llama la cicatrización. Y toda cicatrización produce una cosa que se llama fibrosis. Y la fibrosis es como ese pegamento, como ese terocal que utiliza el cuerpo para pegar los tejidos después que uno ha operado. Y siempre queda esa parte donde va lo que nosotros comúnmente le llaman la costura, queda un poquito más gruesa, más engrosada, ¿verdad? Y que es más dura. Claro. Y cada vez, o sea, y si hay una persona que ya se ha hecho una rinoplastía y quiere volverse a hacer otro retoque, o como la palabra, la limadita. Ya, esa es una buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que yo hago una cirugía por primera vez, eso se llama rinoplastía primaria. Claro. Y ahorita vamos a explicar qué significa eso. Después, si quiero hacerla por segunda vez, en la misma persona me refiero, ¿ah? Se llama rinoplastía secundaria. Si lo quiero hacer por tercera vez sería terciaria, cuaternaria y así. Ahora, si es que uno se opera de rinoplastía, estamos hablando de rinoplastía, existe un estándar a nivel mundial. Insisto, eso no es un invento del doctor Dextre, está en los libros. El doctor Jack Gunther es uno de los maestros de cirugía nasal. Si no más me gana la memoria, el doctor Jack Gunther debe tener unas 30.000 rinoplastías. O sea, es el doctor de la rinoplastía. Entonces es un hombre con una autoridad mundial, pues, increíble, ¿no? Sin ir muy lejos, en México hay un doctor que es el doctor Marín. Si no me equivoco, el doctor Marín debe estar en sus 6.000 rinoplastías. Y sin ser un poquito, escabullir un poquito, y ya que estamos hablando de cantidad, ¿cuántas cirugías lleva en su haber usted? Wow, yo comencé a operar en el año 2007. Yo debo tener ahorita en cirugías más o menos unas 100 cirugías debo tener. Y es netamente aquí en Chancay, Huaral, Lima, o también fuera del país. No, acá, en Perú. Todo en Perú. En Perú. Todo en Perú. En Perú debe tener unas 100 rinoplastías. Pero si hablamos de todas las cirugías que yo he hecho, debo pasar las 1.000. Ay, muy bien, doctor. ¿Cuánto tiempo tiene que estar una persona internada después de haberse realizado una rinoplastía? Normalmente no se internan. No se internan. Normalmente. El paciente se opera, se observa 3 horas y se va a su casa. Eso es lo normal. ¿Pero hay casos en los que sí se han tenido que quedar internados? Muy poquitos. ¿Pero cuáles serían, por ejemplo, cuál sería un punto por el cual usted ordene el internamiento? Que tenga mucho dolor, que eso es extremadamente raro. Que tenga el excesivo dolor. Pero es rarísimo por lo que te explico, ¿no? Es bien raro. Es bien raro que haya dolor. Por eso los estándares son, el paciente se opera,
se observa unas horas y se va a su casa. Aquí en Huaral, ¿quiénes y en dónde realizan este tipo de cirugías de rinoplastía? ¿Por qué? Siempre anexamos una cirugía estética, una cirugía, en este caso rinoplastía, me tengo que ir a Lima, me tengo que ir a Lima. ¿Por qué? Porque no toda la población sabe que acá también se realiza, ¿no? ¿Dónde lo realiza usted o dónde atiende o dónde usted realiza este tipo de operación? Bueno, nosotros operamos con los amigos de la Clínica San Andrés. La Clínica San Andrés es la única clínica que en esta ciudad cuenta con una sala de operaciones normada por el Ministerio de Salud. Entonces, ahí es el único lugar donde usted opera. Rinoplastía sí. ¿Qué hacemos? Eventualmente, si es que hay veces no podemos operar en la Clínica San Andrés, porque como ustedes comprenderán, hay que pedir un turno, claro, ¿no? Y no solamente opero yo, opera el traumatólogo, opera el cirujano, el urólogo, el oftalmólogo, hay muchos cirujanos que operan. A veces no tengo turno y hay veces nos vamos a Lima, en un centro que tenemos en La Molina. Ahí también operamos. Ahora, también depende si la cirugía es muy compleja. Si hay que trabajar mucho, si requiero de repente que me ayude otro colega para hacer una cirugía más compleja, ahí sí preferimos conversar con el paciente y la familia e irnos a trabajar a Lima. Habló algo muy importante, saber quiénes deben estar en una cirugía. Porque nosotros decimos, va a ser la enfermera, el anestesiólogo y el doctor. No, a veces hay más personas que tienen que estar presentes dependiendo de la edad del paciente, ¿verdad? Sí, ese es un detalle muy interesante, ¿no? Digamos que dependiendo de la cirugía, podría operarse solamente con el cirujano, el ayudante y el circulante. O sea, lo mínimo serían 3. O sea, el cirujano principal, el ayudante que ayuda al cirujano a las maniobras de la operación y el circulante. El circulante no es el que está operando, sino es el que circula. ¿Por qué se le llama así? Porque, por ejemplo, yo digo, no, por favor, un hilo más. Y como yo ya no puedo quitarme los guantes porque estoy con el ambiente estéril, entonces esa persona se va al anaquel, saca la sutura, o necesito más gasa, o necesito más algodón, o necesito tal cosa. Entonces esa persona es la que se encarga de suministrarnos, tanto al cirujano como al ayudante, los materiales que de repente se van requiriendo en la cirugía. Ahora, supongamos que estamos frente a una cirugía más compleja. Ahí sería el cirujano principal, el cirujano ayudante, el instrumentista, el circulante. Ahí estamos hablando que entra uno más. Si la cirugía fuera mucho más compleja, sería cirujano principal, cirujano ayudante, instrumentista, circulante, anestesiólogo y dependiendo podrían entrar 2 circulantes más. O sea, hablamos de 7 personas en una cirugía mucho más compleja. ¿Ha usted tenido casos en los que ha tenido que una cirugía estética, que es la rinoplastía, estar en plena intervención quirúrgica y tener que llamar de emergencia a un cardiólogo porque hay alguna complicación? No, nunca. Eso sí no lo he hecho. Por lo menos en cirugía plástica no. Pero es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque antes de operar uno tiene que hacer los exámenes prequirúrgicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno hace una cirugía, antes de la cirugía uno tiene que saber cómo está funcionando el organismo de este paciente. Por eso se le piden los exámenes de sangre, de orina, placas, los exámenes que te decía, ¿no? Si es asmático, llamar al neumólogo, si tiene un problema de corazón, hay que llamar al cardiólogo, y etcétera, etcétera. No me ha pasado con rinoplastías, pero sí nos ocurrió una vez que estábamos operando a una niña de amígdalas. La pequeña tenía 5 años, sin antecedentes de importancia, sin alergia a nada. Le preguntamos a la mamá, la historia la hice yo, o sea, ni siquiera la hizo mi ayudante, la hice yo. Le pregunté, señora, ¿qué tal? Y cuénteme. Y esta niña era mi paciente hace 2 años. O sea, yo la conocía. Entonces esta niña, no, todo normal, exámenes normales, el cardiólogo normal, la niña era asmática, neumólogo normal, todo normal. Y la señora, ¿alguna alergia de la niña? No, ninguna alergia. ¿Qué ha tomado? Antalgina, metamizol, cefalexina, loratadina. La señora sabía más de medicamentos que yo. Tantos años, pues, utilizando los medicamentos, ¿no? Claro. Y hay mamás que se vuelven expertas, pues, en utilizar medicamentos. Creo que no hay ninguna mamá que no sea experta. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces, llegamos a la cirugía, yo terminé la cirugía, sacamos las amígdalas, todo normal.
los parámetros en la computadora del anestesiólogo, todo normal. Y entonces mi colega, la anestesióloga, me dice, Héctor, ¿ya terminaste? Sí, le digo, ya terminé. Ah, ya me dice, voy a ponerle su analgésico. Y normalmente el analgésico estándar que se coloca en la clínica más prestigiosa de Lima y acá, es el metamizol, que es la antalgina. Claro. ¿Quién no ha usado eso? Creo que todos. Todo el mundo. Y yo, desde que me acuerdo que soy niño, y tú también que eres niña, y cualquiera, yo tengo 46 años, toda mi vida he escuchado el metamizol, antalgina, metamizol, antalgina. Y todo el mundo usa eso. Y le damos a nuestros bebés, ¿cierto? Claro. Exacto, claro. Bueno, le pusieron eso, pues. Y la niña hizo una reacción alérgica a la antalgina en sala de operaciones. ¿Qué hacer? No, ahí hay un protocolo que seguir. O sea, cada quien, cuando existe una emergencia, cada quien tiene una función. Cada quien tiene que hacer... Obviamente nos pasamos el susto en nuestra vida, porque eso es así. Y el cirujano que no ha tenido ese tipo de sustos no es un cirujano. O sea, no operado, pues nunca ha hecho nada, pues porque no te ha pasado... A mí por lo menos mis profesores siempre me decían, no, doctor, el cirujano que opera siempre va a tener algún detalle, alguna complicación, siempre. Y eso yo soy sincero en eso. Y todos los cirujanos tenemos esos detalles. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que uno tiene que saber resolver esos problemas. Ese es el entrenamiento que vale, pues. Para eso te entrenan. Es igual, qué sé yo, pues como los militares, ¿no? Probablemente los militares están entrenando y no pasa nada. Pero dentro de un momento viene una guerra y si están bien entrenados, saben cómo actuar. O los amigos, los bomberos, pueden que estén pues 2 semanas sin una emergencia. Pero llega la emergencia y saben qué hacer. Y lo saben. Eso, la reacción. Bueno, ¿qué pasó con esta pequeña? Gracias a Dios, ¿no? Porque hay algo que nos ilumina siempre. Salió bien. Sin secuelas, sin problemas, sin nada. Pero yo te juro que yo me pegué el susto de mi vida, ¿no? Y sobre todo por el hecho que te digo. Yo le había hecho la historia a la mamá. Que usted ya la conocía. Yo la conocí, a mi paciente de años. Pero esas cosas ocurren. Entonces, y por eso siempre es importante eso, ¿no? Siempre es conversar, ser una persona muy abierta hacia los familiares y ser sincero y decir después que se está haciendo una cirugía. Como te digo, yo ya había terminado mi cirugía. Y pasó. Eso nos pasó hace unos 5 años. Felizmente nunca más ha vuelto a pasar, pero si es que eventualmente... Sí, siempre, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, siempre recuerde, usted se va a hacer una cirugía. No se va a ir a cortar el pelo, no se va a ir a cortar las uñas. Usted se va a operar. Y siempre hay un riesgo. Pero, como le digo, lo importante es que usted confíe en su médico. Si usted confía en su médico va a saber qué hacer y cómo responder frente a una situación de emergencia como lo que yo le cuento y lo que me pasó, ¿no? Bueno, doctor, vamos a otra pausa comercial y continuamos con más aquí en Consultorio Médico.